Una embarcación navega mientras lleva a cabo un simple viaje de rutina. De pronto el horror. Un ejército inicia un inesperado y feroz ataque. No estaba en los planes, no había preparación alguna. De esta manera fue que comenzó la asombrosa batalla del Mayaguez, el último capítulo de la guerra de Vietnam, en la que un navío estadounidense fue secuestrado por las fuerzas de Camboya y que tomó por sorpresa a la Casa Blanca. Pero ¿cómo sucedió este trágico evento? ¿De qué manera resolvió Estados Unidos este incidente? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de este imperdible suceso, donde la tripulación del Mayaguez vivió una auténtica pesadilla. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el año 1975 y la guerra de Vietnam había llegado a su fin con el país asiático como gran vencedor. Las fuerzas de Estados Unidos comenzaban a abandonar el territorio luego de 10 agotadores años. El SS Mayaguez, un portacontenedores estadounidense, encaraba un recorrido de rutina por la zona. Como era costumbre, partía desde Hong Kong, se trasladaba a Sattahip, pasaba por Tailandia y finalizaba en Singapur. El día 7 de mayo comenzaría dicho itinerario, pero las cosas no saldrían como esperaban. Las autoridades del buque creían estar en aguas internacionales, es decir, libres de la propiedad de una nación en particular. Pero Camboya no estaba de acuerdo con este concepto, ya que consideraba ese espacio como aguas territoriales. Claramente este dato no era de saber popular, y la tripulación del Mayaguez no estaba enterada de este asunto. 5 días después de zarpar, en las cercanías de la isla Cao Wai, ubicadas en territorio camboyano y a solo 100 kilómetros de Vietnam, el buque carguero se encontró con una sorpresa. Del otro lado los esperaban los Khmeres Rojos, miembros del Partido Comunista. Esta agrupación había efectuado un golpe de estado un mes atrás y en los 5 años posteriores de mandato había cometido un genocidio de aproximadamente 2 millones de personas. Con una ideología anticolonialista, al ver una embarcación posarse en lo que creían propio, no les tembló el pulso y realizaron una veloz ofensiva. Fue de esa forma que la calma de la zona se interrumpió. El capitán del Mayaguez, Charles Miller, observó la presencia de 2 barcos patrulleros. El portacontenedores disminuyó la velocidad ya que divisaron la presencia de ametralladoras, pero no pudieron evitar que una granada propulsada por un cohete impactara en la nave. El buque gringo se detuvo y 7 Khmeres tomaron su posesión. Desde el Golfo de Siam, el líder camboyano Sam Min ordenó que se dirijan hacia el puerto continental de Rim, pero ante diversos desperfectos del radar, el dictador ordenó que el carguero sea trasladado hacia Cao Wai. Debido a diferentes imprevistos, la embarcación fue dirigida hacia la isla Koh Tang, donde fue anclado y custodiado por 100 efectivos. El área estaba frecuentemente vigilada por la disputa de territorios que mantenían con Vietnam. Es por eso que 2 ametralladoras M60 se encontraban colocadas en cada extremo, sumado a posiciones de tiro reforzado cada 20 metros, posicionadas detrás de una berma de arena conectada por una trinchera en zigzag. A su vez contaban con 2 lanzagranadas RPG-2 y 2 unidades de DK-82. Al oeste se repetían dichos armamentos, acompañados por un cañón sin retroceso. Desde el norte, un mortero de 60 milímetros protegía la zona y por el sur, uno de 81 milímetros. Estos últimos 2 contaban con la facultad de disparar hacia las playas cercanas. Es importante aclarar que detrás de las zonas costeras se ubicaban numerosos búnkers con un gran arsenal de municiones. Pero los tripulantes del Mayaguez no estaban solos. Cuando el secuestro se llevaba a cabo, un integrante de la embarcación emitió una alerta mediante el botón SOS, que contó con la recepción de un buque australiano que merodeaba las aguas. Este hizo la notificación correspondiente, por lo que las autoridades estadounidenses se enteraron al instante de la situación. De inmediato, 2 aviones espías P-3 Orion descubrieron al carguero.
Mientras tanto, la tripulación del carguero se encontraba a la deriva y sin explicación por lo sucedido. Los Gemeres le pidieron a Miller que se comunicara con los pilotos para que cesen los bombardeos, ya que habían provocado la pérdida de 3 patrullas. El capitán solicitó regresar a la nave y poner los motores en marcha para generar electricidad y lograr comunicarse con la oficina de Bangkok. Su pedido fue concedido y junto con 9 tripulantes regresó al navío. En tierras estadounidenses, tanto el secretario de Estado James Lakinger como los miembros del Consejo de Seguridad, bajo la supervisión del presidente Gerald Ford, se comunicaban con los líderes camboyanos para llegar a un acuerdo. Les comunicaron que si el carguero no era entregado pacíficamente, iniciarían una ofensiva aún peor para ir a buscarlo. Luego de largas charlas, establecieron un ultimátum durante una comunicación con China, país aliado de los secuestradores. De esta forma, el mensaje de los norteamericanos fue terminante. El gobierno de los Estados Unidos exige la liberación inmediata del buque y de la tripulación completa. Si ese rescate no tiene lugar inmediatamente, las autoridades de Camboya serán responsables de las consecuencias. Finalmente se dio comienzo al proceso de rescate, pero se presentaron algunas complicaciones. La oscuridad de la zona a causa de la poca luz y el tipo de geografía de las islas fueron obstáculos a la hora del traspaso del Mayaguez. Los aviones gringos despegaron desde bases navales en Tailandia y Filipinas. Pocas horas después, localizarían el buque e iniciarían un enfrentamiento con los Gemeres Rojos. Con el objetivo hallado, se solicitaron más aeronaves y 2 cazabombarderos volaron a bajo nivel. Minutos después, se sumarían 2 barcos que ejecutarían disparos desde sus cañones. Ya eran incontables los navíos y naves aéreas que se encontraban en combate. En el proceso, 23 efectivos estadounidenses murieron a causa de un helicóptero estrellado por errores mecánicos. Estos combatientes no pudieron ser rescatados y sus cuerpos yacieron en tierras enemigas. Al día siguiente, se sumó un operativo terrestre para dar con la tripulación secuestrada, de la cual no se conocía el paradero. La disputa seguía y el país norteamericano sumaba 14 muertos más. Como dijimos, la isla presentaba algunos vericuetos que dificultaban la tarea de los marines. La extracción fue lo más complicado, en parte debido a que se estaba poniendo oscuro y el perímetro en forma de herradura se hacía cada vez más pequeño. Estuvimos allí simplemente de espalda al mar y con el enemigo delante de nosotros, declaró Daniel Hoffman, marín estadounidense. Avanzada la misión, hallaron a los soldados en un pequeño bote, quienes habían sido liberados por los Gemeres Rojos. Sin embargo, cuando abandonaron la isla, notaron la ausencia de 3 infantes de marina. Su destino tuvo un desenlace fatal. Fueron brutalmente asesinados y enterrados por el ejército camboyano. Más allá de la rendición del país asiático, las fuerzas gringas bombardearon el aeródromo y la base naval de Ream, junto a la única refinería del país. Posteriormente, Gerald Ford anunció el éxito de la misión y la recuperación del Mayaguez, pero jamás admitió que fueron los enemigos quienes liberaron a los soldados y no ellos quienes los rescataron. Fue una victoria para Estados Unidos. Se le mostró al mundo que no podían meterse con Estados Unidos y nunca más este país ha tenido una embarcación pirateada, afirmó tiempo después Daniel Hoffman. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la operación estadounidense fue exitosa? ¿En qué crees que se falló? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.